¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Mi nombre es Jesús García. Yo soy Guío Ortega. Sergio Colín. Y pues bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a ese tema tan característico, tan particular, del cual estuvimos hablando la semana pasada. Y esto es el alcohólico, el adicto en la casa. Así es. ¿Cómo manipulamos en nuestros hogares? ¿Cómo decimos ser responsables? Sin embargo, no nos hacemos responsables de esa situación mayor, pues obviamente nos está llevando a escenarios lúgubres en nuestra vida cotidiana. Pues bueno, démosle continuidad a este esto. tema. ¿Qué creen que, antes de empezar, para mí decirles que gracias a ustedes que se han acercado a nosotros, que nos han preguntado, oye, este fin de semana me preguntó varias personas, Jesús, acerca del tema. Me dicen, oye, ¿y cómo sé que mi hijo me está chantajeando, no? El día de hoy no sé cómo. Qué bueno que estás tú compartiendo tu experiencia, porque me está pasando algo similar con mi hijo, ¿no? Y siento que yo soy la persona culpable de que él haya bebido o se esté drogando, ¿no? Y me preguntan que cómo me siento yo, y le digo, no, pues al externarlo, pues hay una aceptación, ¿no? Que fui una persona alcohólica, que fui una persona que tuvo que usar sustancias ilícitas para sentirse seguro. A mí eso ahora estoy en recuperación. Así es, eso a mí me hizo sentir mucha seguridad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso del alcohólico, como yo, como muchos, como las personas que siguen drogándose, que siguen en esta actividad de las drogas, compañeros? Pues es muy complicado, ¿no? Muchas veces, muchas de las familias te dicen, échale ganas, ¿no? Me decían, tú puedes salir adelante, o sea, nada más ponte donde van esos y con eso, ¿no? Pero es muy difícil para alguien que es hipersensible. Yo lo veo así. Ahorita aquí tenemos la presencia y sobre todo si no tenemos el acompañamiento psicológico necesario o no nos hacemos acompañar de especialistas. Repetimos, nosotros esto les externamos nuestro punto de vista desde lo que nosotros vivimos. Sin embargo, no tenemos la experiencia para el tratamiento de las adicciones. Entonces, hablamos desde lo que nosotros vivimos del otro lado, estando como manipuladores, y ahora, hoy día, por supuesto, pues limpios completamente. Así es. Ahorita decía Jesús, no tenemos la experiencia, pero hay veces que a lo mejor el platicar esto con alguien que lo ha vivido, creo que es de mucha ayuda, ¿no? Porque entiende, muchos familiares dicen, quisiera drogarme, quisiera hacer lo que tú haces para ver qué se siente, de qué manera te puedo ayudar, y no. Solamente alguien que ha pasado por esa situación, yo creo ahorita nos va a decir nuestro psicólogo, si es apto, ¿no? Porque nosotros compartimos las experiencias, ¿no? O sea, nosotros hablamos cómo vivimos, cómo fue el proceso, qué fue lo que pasamos para llegar al alcohol, para llegar a las drogas. Y en estos puntos, padre licenciado, ya no sé cómo decirle, ¿verdad? Presbítero licenciado. Yo cuando me alcoholizaba y cuando hacía uso de las sustancias ilícitas, a mí me hacía sentirme seguro. O sea, yo me sentía seguro, yo me sentía para tomar decisiones. ¿Por qué se da este fenómeno? Lo que pasa es que en el desarrollo de la personalidad adictiva hay una serie de etapas, y una de ellas es justamente en la que uno piensa vanamente que tiene el control. Así es. De alguna manera son una especie de adictos funcionales, ¿no? Porque de alguna manera están funcionando en la vida cotidiana. Sin embargo, pues sabemos que el proceso de la adicción avanza y avanza. Sí, yo cuando bebía y cuando estaba en mi hogar, yo tenía unos pensamientos, ¿no? Yo cuando tomaba y hacía mis cosas, yo me sentía seguro de mí mismo.
yo podía entablar una conversación con unas personas que yo no conociera. Yo sin alcohol y sin la sustancia, yo me sentía aislado de la sociedad, hasta de mi familia. Sin glu 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 porque Sí, nos ajá. censuren. Así es. Yo me sentía aislado hasta de mi familia. Aún teniendo mi familia, yo me sentía solo. Aún estando con ellos, si íbamos a una fiesta, estaba mi familia, estaba yo sentado, pero ¿sabes qué? No convivía con nadie. ¿Cuántas veces normalizamos o vemos esta cuestión como normal, incluso nosotros mismos en primer plano, y posteriormente vamos haciendo que la familia vaya normalizando este tipo de conductas y situaciones como el aislamiento? O sea, el aislamiento en cualquiera de sus presentaciones, dinos si no, padrecito, pues es aislamiento social, o sea, algo hay. Lo que pasa es que muchas de las ocasiones se desarrolla un sentimiento, ¿cómo diríamos?, de no suficiencia. No encajas, no tienes un grupo al que pertenezcas, Así es. tu familia no te pela. Y por eso es que de pronto uno siente que hay esa realidad del aislamiento y no es tal. O sea, no es de que realmente la familia lo haya aislado o no es de que el grupo social, no, es un sentimiento personal. Okay. Pero obviamente el alcohol, como otras sustancias que desinhiben, te dan la oportunidad de expresarte, de sentir, pues lo que todos decimos, ¿no? Ya con unas copas encima ya es otra persona. Así es. Y por esto que decías se ha normalizado, es que hay drogas que son aceptables socialmente. Es más, si no te tomas una copa, pues no perteneces, ¿no? O eres un bicho raro. Así es. O un cigarro. Un cigarro. Entonces, ese punto es muy clave, ¿no? Yo cuando estuve en el Glu Glu, dice, ¿no? Para que no nos corten el video, no nos lo quiten. Cuando yo estaba en esa etapa, dicen que es el alcohólico sociable y el alcohólico, pues, muchas etapas, ¿no? Yo vivía con mi familia, ¿no? Yo vivía con mi familia, pero en cierto punto yo soy muy honesto y a mí me gusta contar mi experiencia porque a lo mejor a alguien lo está pasando similar, ¿no? Yo era un poco cobarde, padre, ¿no? Yo me considero una persona introvertida. Yo no soy mucho de andar, es más, ahorita es sorprendente que yo esté aquí con ustedes externándoles cómo fue mi proceso. Así fue mi proceso. ¿Por qué? Porque tuve que enterarme cuál es ahí esa introspección, el ver por qué razón yo bebía. ¿Cuál el sentimiento me hacía irme a beber? ¿O qué circunstancia me hizo irme a beber? ¿O en qué circunstancia yo me perdí de la realidad de la vida? No enfrenté la vida como debí de haberla enfrentado, ¿no? Como todos la enfrentan, ¿no? Ser un hijo, estar estudiando, o sea, pero yo me quería aislar de eso, ¿no? Pero es que además esta visión general que estás haciendo mención, considero yo que es como el promedio de lo que la gente quisiera, ¿no? O sea, de que tu hijo fuera estudioso, aplicado, y no, o sea, cada uno tenemos nuestras características, así como cada uno tiene sus particularidades, sus características físicas, sus características psicoemocionales y demás, pues cada uno tenemos también estas características de desarrollo que va a fungir de forma distinta en cada ser humano, pero que nosotros por tratar también de normalizar caemos en un error y muchas de las ocasiones llegamos a no externarlas. Así es. Mi proceso que viví dentro del alcoholismo fue eso, ¿no? Que yo reprimía mis emociones, yo reprimía mis sentimientos, yo no hablaba con mi familia, yo era una persona muy aislada en el alcohol, en el Glu Glu Glu, yo era muy aislado de mi familia. ¿Cómo vive el proceso una persona como yo en un hogar?
esta persona que les habla dañó un hogar, daña un hogar. Una persona que está en los vicios daña un hogar, crea inseguridades en la familia. ¿Por qué? Porque yo era muy manipulador, era muy chantajista. ¿De qué forma manipulabas, Gio? Manipulaba en la forma de, para conseguir lo que quería tenía que echar mentiras, ¿no? Voy a hablar de mí. Característica número 1 de las personas manipuladoras, según la visión que hoy tenemos, mentiras. Así es, yo mentía para obtener lo que yo quería. Por ejemplo, para que no me dijera nada, yo siempre ayudaba a mis padres, ¿no? O sea, yo quería apoyarlos y sigue esto y lo otro, y haz esto, hijo, sí, yo lo hago, y muy atento. Pero en el momento Mira, qué listo, para la hora de pedir, no te dijeron. Para el momento, para el momento en que yo necesitara, porque sabía que iba a necesitar algo. ¿Y qué necesitaba si vivía bajo el techo de mis padres? Pues necesitaba moneda. Dinero para... ¿Y para qué quería el dinero? Pues para hacer mi fiesta, ¿no? Decía un padrino, con dinero yo hago fiesta y sin dinero también, pero yo sí ocupaba dinero, ¿no? Porque quería aparentar una persona que no era, ¿no? Entonces, cuando yo estaba con mi familia, yo los manipulaba. ¿Y sabes qué? Rasgo número 2, perdón, Gio. Ajá. Aparentamos lo que no somos. Así es. Quienes no somos en realidad. Empezamos a aparentar que somos, empezamos a mentir en muchos aspectos, pero en mi familia yo fui una persona que empecé a mentir con tal de recibir algo a cambio. Mi familia siempre me pidió que tenía que ser ingeniero. Sí me gustó hasta cierto punto, me llamó la atención, yo me inscribí a las prepas, a las universidades, compartimos universidades juntos, pero fíjate que es la persona que está en el Lugo es muy inteligente, o sea, no sé a qué se derive eso, padre, que la persona está actuando de la manera... Al 100,000 por hora. O sea, está pensando muchas cosas en el momento, ¿no? Hemos revolucionado las ideas. De hecho, las personas más inteligentes suelen ser muy adictas. Porque justamente porque hay un desarrollo de la inteligencia. Pero quería volver a esta parte que estaban diciendo hace rato. Cuando me ha tocado ver o tratar adolescentes, me doy cuenta de esto que comentábamos hace rato. Por ejemplo, en la familia puede ser el hijo perfecto, incluso puede llevar calificaciones perfectas, y de repente se descarrila y dice, ¿ahora qué pasó? ¿En qué fallé? Etcétera. Yo era así. Pero cuando ya les invito a que dialoguen, es sorprendente, no hay un diálogo entre padres e hijos, por ejemplo. O a veces con alguno de los padres, sea el papá o la mamá, empiezan como este choque de pleito. Así es. Y dicen, pero pues si hemos hecho todo y les hemos dado todo para que no caigan en las adicciones, y justo es a donde llegan. Pero es porque falta la relación personal más profunda, de qué es lo que viven, de qué es lo que sufren. Y entonces ahora pues todo mundo por separado, cada quien en su mundo y en su vida. Entonces, esto respecto de lo que decíamos hace rato, y conforme a lo que decían de por qué son más adictos, más inteligentes los adictos, porque para obtener sus beneficios, obtener lo que se quiere, se tienen que crear las estrategias. Entonces, generalmente ya hay una mentalidad desarrollada, pero la adicción también, por la exigencia química o física que implican las sustancias, ¿no? No puedes pasar un momento de abstinencia y decir así como, pues, no pasa nada, ¿no? Sí, a lo mejor en ciertas cosas sí, pero en ciertas cosas y en ciertos momentos ya no. Entonces, para conseguir el fin, se es capaz de hacer lo que uno necesite o crea conveniente. Lo que yo más hice en ese aspecto para conseguir lo que quería obtener fue robar, pero no soy tan, o sea, no robé a la sociedad, porque ¿Robabas a tus papás? Así es, robaba a mi familia, a mi misma familia, que ya estaba por ahí una planchita, pues voy y que me den unos 100 pesos, que un tanque de gas que no se ocupa,
ahí voy a venderlo por unos 600 pesos, 500. Es que fíjate, Gio, Pero antes de todo, mamá, perdóname, te los voy a pagar. si no, Ay, ajá. chíndeselo, señora, Ay, ajá. ya lo está confesando aquí, entonces. Espero pues, y sigas viendo los videos. Ya te he pagado varias cosas, pero falta el tanque de ya gas. sabe qué más, exíjale. No, fíjate, y es bien curioso, Gio, es bien curioso, padrecito, que, a ver, papá, mamá, por Dios, o sea, tienes en tus ojos lo que está sucediendo. O sea, también aquí ya entra mucho la parte de que los papás, yo no Sí. sé si nos conmiseren, si nos vean muy débiles, si nos vean muy necesitados ante este tipo de sustancias o demás. Pero a ver, te estás dando cuenta que te lo están robando. O sea, no se está perdiendo mágicamente por una abducción de los extraterrestres. ¿Estarás de acuerdo? Así es. No, Entonces, ajá. y ahí... Pero ahorita que dices eso, viene a mi mente porque de pronto el papá o la mamá dicen, pues es que yo ya cumplí, yo ya les di de comer, yo ya le lavé la ropa, yo ya le tenía todo. Y a veces una cosa que pasa muy frecuente es, llega, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y fue todo lo que intercambiaron. Así es. Fíjate hasta Ajá. dónde el tener estas pocas conversaciones Así es. nos lleva a no conocer a los hijos, pero sobre todo, hasta dónde nos vamos a ir nosotros como hijos. Así es. Yo les compartía esto porque es mi experiencia. Si tienes a un hijo con la misma situación, y fíjate lo que te voy a decir. Y aún cuando se perdían las cosas, me decían, Giovanni, me falta esto. Yo Mamá. fui- Casi te agarran con la cosa en las manos y todavía... Me decían Yo no fui. indignado, me Entonces, indignaba. Pero fíjate, eso es bien típico de la conducta infantil, Así es. que es una de las cosas que provoca la adicción. O sea, hay una regresión ahí. Y además, o sea, pendejamente dices, ¿tienes pruebas? Sí, eso es, ¿De qué me acusas? y me lo ¿Por qué a mí? ¿Quién te vino con el chisme? ¿Quién te vino con el chisme? Ahora, ¿qué están diciendo de mí? Tu familia ya está hablando pestes de mí. No, son tus acciones, muchacho carajo. Así es. Entonces, el alcohólico es hasta ese punto se victimiza. Se siente aislado. Tercer característica Así de las es. personas manipuladoras, nos victimizamos. Así es, nos empezamos a victimizar y, oye, mamá, ¿no crees en mí? Como siempre, no crees en mí. Nunca te has preocupado por mí, sientes que yo soy la persona que siempre te ha estado robando. Como tú nunca has estado conmigo desde la primaria y empiezas a sacar muchas cosas Sí. y empiezas a echarle la Y culpa. es que aquí ya viene la parte del chantaje también, ¿no? Porque, o sea, ya decimos, es que fue tu culpa, es que porque no has estado conmigo. Así lo veas muy tatuado, muy malote, muy... Pero ahí está una cosa que le pasa al adicto, no vive en el presente. Así es. O sea, vive atorado en el pasado. ¿Por qué tenemos que vivir en el pasado para lograr esta serie de adicciones? No es que tengamos que vivir, sino porque vivimos en el pasado, fácilmente caemos en la adicción. Recuerden que todos somos adictos. Sin embargo, hay sustancias que causan la muerte más rápido. Sin embargo, el problema más grande está en esto que decían. Tú le das tanta importancia al objeto, sea el alcohol, sea las drogas o sea cualquier comportamiento, etcétera, y las personas ya pasan a segundo término. Por eso no importa tú lo que hagas con ellas, no importa Así porque pues ya realmente ya perdiste el horizonte. Así es, claramente. El sentido de la vida. Y es claramente eso, ¿no? Yo empecé a victimizarme en ese punto, ¿no? Entonces, yo viví en el pasado, es que nunca estuviste, es que decía, no, es que nunca fuiste por mí a la escuela, siempre me tuve que venir caminando, y yo me acuerdo de todo eso, y
Y muchas cosas no les echaba en cara a los padres, bueno, a mi papá, a mi mamá, les echaba en cara muchas cosas. Pero en realidad yo estaba viviendo en el pasado, lo decía ahorita el padre, ¿no? Muchas veces, yo siempre, en mi proceso de alcoholismo, siempre viví en el pasado, siempre viví victimizándome. No me hacía responsable a la vida. Y es lo que dice, perdí el sentido. O sea, ya como mi mamá, mi papá, mi familia, mis tíos, o sea, todos ya como que me hacían a un lado, o sea, ellos decían, pues está mal, ¿no? Todos me veían mal, pero yo decía, no, pues yo ando bien, es que no me quieren ver bien, ¿no? Soy ingeniero, sí, ya les di un título, ya les callé la boca, pero yo seguía haciendo mis cosas, ¿no? O sea, seguía en el proceso del alcoholismo. Entonces yo no aceptaba mi alcoholismo, yo seguía viviendo. Fíjense, hay una cosa bien curiosa que Gio quizá no les ha comentado o nunca ha comentado, y a mí me da tanta risa como el día de la foto del título. Ah. Sí fue la foto, ¿verdad? Así es. Lo fueron a sacar de la casa allá de quién sabe quién. Casa del hogar. Yo cuando vivo ese proceso, cuando ya veo que yo soy el problema, dicen que es necesario, yo tuve que llegar a una casa, una agrupación, a una NETS. Yo por mi misma cuenta yo no podía solo. Yo siempre decía que ya el lunes dejo el alcohol, ya el lunes dejo las sustancias, ya tal día voy a parar. Y se llegaba el lunes y se llegaba tal No podía. día, y Gio seguía exactamente las mismas. Pero para que ustedes entiendan Así es. de qué es lo que nos estamos refiriendo y por qué le dio tanta risa, por favor, Gio, compártele para que la gente entienda esta anécdota tan chistosa y para que ustedes vean. Ya lo decía el padrecito, somos personas con sustancias por ahí medio ilícitas, pero bien responsables. Así Cuéntales, es. Gio. Yo cuando pasa estas cosas, ¿por qué llego a un centro? Es a lo que iba, a un centro de rehabilitación. Porque yo ya había tocado fondo, pero yo ya me había quedado sin... O sea, yo literalmente me aislé de toda la sociedad. Me aislé de mis amigos, me aislé de mi familia, me aislé de todos los seres cercanos que tenía. Me aislé yo. Ellos no se aislaron, yo me aislé. Yo dije, en el momento que yo me aíslo, me dice mamá, órale pues, va, ¿te quieres hacer responsable a la vida? Adelante, hijo, te doy la bendición. Me acuerdo que me dijo mamá, te doy la bendición y vete. Regresé al mes. Regresé al mes y le digo, ¿sabes qué, mamá? Ayúdame. Ya no puedo con esta vida. Y yo fue de esa manera, padre, que yo pedí la ayuda. Dije, ya no puedo vivir así. No soy yo, me desconozco. Empecé a tener delirios de persecución, auditivos. Empecé a tener delirios visuales. Empezaba a ver gente o empezaba a suponer cosas que ni siquiera estaban existiendo, ¿no? Que me estaban vigilando por el celular, que me estaban vigilando por la televisión, que había micrófonos en la casa, sin fin de cosas. Esos son los síntomas de una persona que está viviendo un proceso ya en la etapa final, ¿no? Este proceso, ¿cómo lo podemos definir, padre? Lo que pasa es que en esa etapa ya prácticamente no hay vuelta atrás. Es como ya lo último, el tope de la situación. Ya justamente Giovanni lo dice y lo dicen todos, es tocar fondo, es cuando ya no tienes más. Así es. Entonces ya no tenía más, ya mi vida, yo decía, pues esto no es vida, ¿no? Regreso con mi madre y le digo, mamá, ayúdame, enciérrame en un centro de recuperación. Así de la nada, va. Pero te voy a decir una cosa, la persona, el proceso, mi mamá fue una persona muy estricta y se lo agradezco. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en mi proceso de alcoholismo, yo, aún estando en el proceso, yo seguía yendo a la escuela, seguía cumpliendo con lo que ella quería que le diera, un título de ingeniero. Entonces yo en mi proceso seguí estudiando y lo terminé, ¿no? Y dije, bueno, pues ya te entregué el título, pues ya, ¿no? Bueno, no se lo había entregado todavía, ya había terminado. Lo sorprendente de todo este asunto es que tenía buenas calificaciones, Giovanni. O sea... No, y además, pero está en el planteamiento. Yo ya te entregué un título. Un papá, ¿qué quiere un título? Al final de cuentas, lo que los papás quieren que los hijos salgan adelante. Así es. Justamente no vemos así las cosas. Sí, yo no lo veía así. Entonces, yo en el afán de decir, bueno, mamá,
quiero un ingeniero. Ahí está, tienes un ingeniero. Soy ingeniero en mecatrónica, a mucho orgullo. Pero entonces cuando yo empiezo a tocar fondo, yo ya había terminado mi escuela, mi universidad, ¿no? Decía Jesús, tenía calificaciones buenas, era una persona muy sociable en la universidad, que sí. amigable, tenía muchos amigos, muchas amigas que las amo, las adoro, les mando besos, bendiciones, pero cuando empiezo a tocar fondo, le digo regreso con mi mamá un mes después de que me fui del hogar, y le digo, ¿sabes qué, mamá? Ayúdame, ya no puedo. Tengo estas visiones, empiezo a ver gente, nos quieren hacer algo. Tenía mi celular tapado con cinta, ya no quería salir, me aislaba. Estaba en un cuarto con cortinas oscuras, no quería abrir la puerta. Veía un carro que era del vecino y decía, ¿de quién es ese carro? Ya vinieron por mí. Ya vinieron por mí. Entonces empiezas a ver. O sea, ahora sí ahí los ancianos llegaron. Te desconectas de la realidad, decía ahorita el padre, te desconectas. Es que ya estamos justo en la frontera de la psicosis. O sea, finalmente, si la persona ya se sale de sus cabales, ya no regresa. Eso es lo que se hizo. ¿Estuviste a nada, Gio, de quedar más? Entonces, mi mamá sí vio esa situación, ¿no? Mi mamá vio y me decía, íbamos a ese día al centro y mi mamá le decía, vete para aquella orilla, yo me voy de esta orilla, porque nos van a hacer algo. Si les contara esa experiencia, pero luego se las cuento, ¿no? Ese día le digo, ¿sabes qué, mamá? Ya no puedo seguir con esta vida. Llévame a un centro de recuperación. Entonces mi mamá me decía, no, hijo, tú sí, pero ¿por qué no? Dije, no, mamá, llévame. Me acuerdo que ese día llegamos, tocamos la puerta del centro de rehabilitación. Yo empecé a llorar en ese momento y dije, ya, o sea, es todo lo que viví, ya no puedo perder más. Dije, ya, empecé a llorar, me abracé a mi mamá, me despedí de ella y entré al centro de recuperación y dije, lo que tenga que pasar, va a pasar. Me decían, pídele a Dios, muchas veces me dijo, mamá, pídele a Dios. En un momento muy, muy triste, que me empezó a doler, padre, en ese momento siento yo que tuve el primer contacto con Dios. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Del día de hoy te hablo desde mi dolor. El día de hoy me siento mal, ayúdame. No soy esta persona, tú sabes que no soy esta persona. Ya no tengo nada más que perder. Ya llegué aquí. Solamente tú eres la única persona que me queda. Y ese día lo hice llorando. Pero llorando, o sea, un sentimiento que dije, ya no puedo. Ajá, ya no puedo, o sea, no sé por qué estaba llorando. Dije, ya no puedo ya. Es justamente que te vences, ¿no? A veces lo que te dicen, que te venzas, que te des por vencido, que pues es este momento. ¿Qué tan importante es entender que necesitamos una parte religiosa y tener nuestra parte religiosa en esos momentos? Lo que pasa es que depende de la experiencia que se tenga de Dios. Si es una experiencia muy de ideas, pues no tiene tanta fuerza. Cuando se ha descubierto a Dios en la vida, en esos momentos es mucho más fuerte la conexión. Pero digámoslo así, que como ancla final, pues siempre volvemos hacia las realidades trascendentes, y en este caso hacia Dios. Así es. Y en ese momento yo me entregué a él, le dije, mira, te entrego mi vida, ya, no puedo. Y era el último, o sea, yo no era católico ni cristiano, no tenía religión, padre, pero ese día me acordé de Dios, de tanto que me decían, y llorando, ¿no? Dicen que estas casas son de vida. Me empecé a llorar, yo no sabía ni por qué. Y ese día le pedí a Dios, ¿no? Me vencí, o sea, fue una aceptación de que ya no podía yo con mi vida, que Él tomara mi vida. Sigo en el proceso y me empiezan a llegar los flashazos, ¿no? A lo que íbamos con el tema. Y digo, pues si yo estudié tal día... Yo fui a la universidad. En diciembre tenían que ir a tomarnos la foto de graduación y esa vez le digo a mi padrino, padrino, tengo que ir a tomarme mi foto de la graduación. Y me dice mi padrino, tú ni estudiaste. Y digo, padrino, léame por favor. Y dice, no, tú no estudiaste. Y le digo, sí, mira, yo ya no me acordaba. Le digo, ve a la mochila tal, dile a mi mamá que tengo una mochila en tal lugar. En la parte de atrás, en el cierre de atrás de mi mochila, tengo unos documentos. Ahí están todos mis documentos de mi universidad, ¿no?
sáquenlos y vayan a preguntar cuándo es la fecha para irse a tomar la foto y entregar los papeles. Fíjense la certera de Gio. Así es. Pero también escuchen, ojo aquí y atentos, porque escuchen cuál fue la respuesta. Y me dice, no, tú no estudiaste, no tu familia, tu mamá dice que no estudiaste, no seas mentiroso. Fueron 2 veces que le dije, sí, la tercera vez me dijo, a ver, pues, fueron a revisar la mochila. Yo no tenía contacto con mi familia, solamente por medio del padrino. Y dice, si eres ingeniero, dice, sí, vamos a llevar tus papeles tal fecha, sí los tienes que entregar, ¿no? Y en ese momento me sentí así como aliviado, como que dije, ya vio mi mamá que sí soy una persona, que sí soy ingeniero, ¿no? Que sí soy una persona de bien. Ya empecé por algo. Y le agradecí a Dios. Y de repente, un día me dice mi padrino, mañana vengo por ti. Y le digo, ¿mañana? Dice, sí. Vamos a ir a que te tomes la foto de tu título. Y digo, padrino, me dice, nada más, no quiero que vayas a correr ni nada. Al día siguiente llega mi padrino por mí, me dice, vámonos. Y yo estaba pelón, ¿no? Me lleva mi padrino un frasquito de gel, me dice, peínate. Y yo pues estaba pelón, padre, ¿no? A mí me daba tanta risa esta anécdota de Gio, porque me lo imaginaba como saliendo del Topo Chico o alguna cosa así. Cuando salgo le digo al padrino, ¿y así me voy? Sí, pues ve. Compañeros, personas, familias, el día que yo salgo del centro de recuperación para irme a tomar la foto, iba en sandalias. Y en short. Y yo según me puse mi ropa más elegante. Y su mamá decía, ay, este pinche ingeniero, ya no quiero que seas ingeniero. Entonces, cuando me lleva el padrino, me dice, vamos primero a tomarme la foto ahí por el jardín. Fíjate, no, me tenía mi padrino paseando por el jardín con chanclas y yo pelón, con un short, con un pan, no me acuerdo qué era, una playera, pero hagan de cuenta que como yo estaba desconectado de la realidad, salgo, padre, y empiezo a ver todo bien hermoso, o sea, empiezo a disfrutar del aire, empiezo a disfrutar de las personas que caminaban, yo las veía, que todos estaban haciendo su vida, o sea, todos caminaban, y nadie me volteaba a ver, o sea, nadie me tomaba en cuenta. Yo salí con el temor de, pues, me van a señalar de que esa persona anduvo así, pues se aisló, ¿no? Ya no la veíamos, pero nadie me tomó en cuenta. O sea, la vida seguía. Contigo, sin ti. Así es. Y en ese momento yo dije, mira, todos siguen igual, o sea, todo sigue igual, la vida sigue igual. Yo solamente me aislé de la realidad. En ese momento ya me llevan, el de la foto me dice, ¿a poco así te vas a tomar la foto? Me prestan una camisa y todo. Me llevan a tomarme la foto grupal. Le dijeron, ten, hijo, porque así no puedes salir. Y lo pusieron hasta atrás para que no se viera el short. Todos bien peinados, bien arreglados, todos bien, ¿no? Y yo llegué en chanclas, llegué con mi ropa del centro de rehabilitación. Me ponen mi toga. Y me dicen, posen para la foto, ¿no? Fue el momento más feliz de mi vida. Yo no quiero ni imaginarme si aventaste el birrete de felicidad o si estabas diciendo ya adiós. Cuando llegué, O necesita otro internamiento para sí. Cuando llego, al ver a mis compañeros sí me sentí así como que, ay, van a decir que dónde anda. Pero dije, no, pues ya sé cómo estuve, ya le entregué a Dios todo lo que sentía. Pero sí en su momento así fue como de cómo me voy a acercar a ellos, ¿no? Porque me aislé de todos. Y es ahí donde Gio se da cuenta que verdaderamente no tenía amigos, no tenía amigas. Así es, no estaban, a lo mejor me decían mis familiares, nadie preguntó por ti. Nadie preguntó en tu momento de internamiento, nadie se acercó a preguntar a la casa por ti. Solamente fue una persona que se acercó a preguntar por ti. Y bueno... Y tu mamá casi me corre. Tú no estabas en la lista. Tú no estabas en la lista. Pero los más cercanos, ¿no? Con los que yo convivía en la... Porque no eres cercano. No, es que yo no soy cercano. O sea, en la actividad. En la actividad, ¿no? En donde yo invitaba, donde me tenían acá en un pedestal. Fíjense lo que son las cosas. Así es. Bueno. Somos los únicos que permanecemos con esa amistad, con esa fraternidad. Así es. Con ese cariño, ese afecto, llámenle como quieran. De verdad, el día que nos volvimos a ver, que nos reencontramos en el SAMS, después de
de 4 años. 4 años, de todo lo que habíamos 5 hecho, años, no sí. habíamos hecho. Nos dimos un abrazo. Sí, Y fue así de, ¿cómo has estado, amigo? así es. Bueno, porque ya saben que los dos somos muchachalacos. Claro, estando juntos. Así Gio es. por separado es muy reservado. Ajá. Pero me dio mucho gusto verlo y platicamos. Y vean dónde estamos ahora. Así es. Pero en ese entonces yo cuando vivo ese proceso pues las personas que yo tenía como amigos en el alcoholismo, padre, pues todos se alejaron, nadie preguntó por mí, todos siguieron su vida, no hacía falta en ese círculo, en ese ámbito, solamente yo quería encajar en un lugar donde no me sentía No, perteneciente. pero también ahí está esta otra parte, de que los que pueden obtener un beneficio de ti no te van a dejar ir. Así es. Sí, por eso son los amigos de la parranda, como dice la gente. Porque como tú les vas a invitar, como tú les vas a Así pagar, es. entonces van a aprovechar, pero es un abuso, obviamente. Ay, Pero fíjense hasta qué punto somos consumidores de X, Y o Z de estas sustancias, pero responsables. así es. El alcohólico o la persona, yo que viví mi proceso, yo lo viví en ese punto, ¿no? ¿Por qué me alcoholizaba? ¿Por qué tomaba estas situaciones? Porque yo me sentía como solo, como aislado de mamá, de papá. Yo sentía que no había como que un abrazo, como que no había ese te amo, te quiero. Ellos me quisieron a su manera en darme lo que yo siempre era necesario tener. Una escuela, unos buenos zapatos, un buen pantalón, una buena playera. Aunque mi familia no tuviera algo bien que ponerse, siempre pensaban en mí y en mi hermana. Entonces, cuando yo termino este proceso, empecé a ver la realidad de las cosas. Me decían mis padrinos, usted debe de ser obediente, se debe de enfrentar. Yo estoy en un proceso y en un programa de AA. El día de hoy yo me entregué a Dios y le dije, mira, ayúdame, que yo también quiero ayudar a personas a salir de lo mismo, de este proceso que es muy difícil salir. Y ve la realidad, ¿no? Decía por ahí un libro, debes de hacerte responsable a la vida. Si no eres responsable contigo mismo, nunca vas a alcanzar la madurez. Siempre vas a estar en un mundo de fantasía. Y podemos seguir con N cantidad de Así es. sustancias. Entonces, yo siempre ponía de parapeto que era un ingeniero, que tenía buenos trabajos, que iba a hacer trabajos, y con eso justificaba mi alcoholismo, ¿no? Pero lamentablemente hacía daño a mi familia. Yo nunca lo quería, le robaba de poquito en poquito. Mi madre me tuvo la confianza de darme a cargo unas cositas y yo le pellizcaba, ¿no? Un billetito, 2 billetitos, ¿no? 3 Fíjate qué billetitos. interesante, yo le pellizcaba. Yo le Yo le rascaba. No, yo le pellizcaba así un billetito y decía, bueno, pero fíjate, yo le pellizcaba porque decía, ya le ayudé a mi mamá, pues también merezco un bonito, ¿no? Estoy trabajando mucho, pero en verdad me estaba aislando de mi propia responsabilidad. Dense cuenta cómo necesitamos una justificante Así para es. hacer las cosas. Entonces, mamá, papá, tú que tienes a tus hijos en etapa de adolescente, en etapa de juventud, que están pasando por ciertas patrones o características y que lo ves reflejado en nosotros, pues pon ahí el ojo, por favor. Así no es. te hagas de la vista gorda, que no pasó nada, o que el ovni te está intentando hablar. No, Así es. Entonces, por favor, no. entonces yo cuando ya le entregué a mi mamá el título y todo eso, ya empecé a vivir mi proceso. Empecé a ser responsable, me empecé a aislar un poquito de mi madre, ya le quité los cargos que eran hacia mí, yo ya me hice responsable de mi propia vida. Empecé a acercarme a las personas nunca me hicieron nada, yo fui el que me aislé. Entonces, para ya terminar con esto, ¿no? Del proceso, porque a mí me gusta hablar de todo lo que yo he pasado, porque me gusta que si llega a oídos de una persona que está viviendo el mismo proceso, que se acerque, ¿no? Que pida la ayuda. ¿Cuáles son los síntomas que vive un alcohólico en su proceso? ¿Cómo puedes ver los síntomas de alguien que se está alcoholizando o está teniendo este cambio de actitudes? Pues es eso, ¿no? Primero, el aislamiento. Aislamiento. Se empieza a aislar de la sociedad, se empieza a aislar de las personas. La otra parte, lo que decías, Jesús, manipulación. El manipular a tu familiar, el chantaje, y otra de las cosas es pérdida de apetito, ¿no? Pérdida de apetito,
Cambios en el sueño, ¿verdad, padre? Pero hay toda una serie de afectaciones, tanto física como Químicas. sí, pero digo mentalmente. Pero recordemos que la adicción siempre es primero enfermedad emocional. Así es. También vemos algunas características de cómo chantajeamos, manipulamos o demás, mentimos y robamos. Así es. Y entonces el alcohólico se aísla, ¿no? También empieza a haber como situaciones extranormales, pérdida de sueño, ¿no? Siempre el alcohólico, la persona que está bajo los efectos de una sustancia, siempre anda muy movido, muy activo, está de un lado para otro, ¿en qué te ayudo? Pero hay dos cosas, porque hay quienes se mueven hacia la euforia, que es esto que tú dices, Así es. y hay quienes se mueven hacia la manía, que es todo lo contrario, la depresión y todo esta de melancolía y todas estas cosas. Yo me acuerdo que la primera ocasión que probé alguna cosa de esas, me dio por llorar. Y después nada más me reía, yo no entendía por qué lloraba de la nada, porque efectivamente no había nada por qué llorar, y de repente me reía de la nada. A lo mejor en ese momento no había nada de qué llorar, pero antes Llegó había algún cosas recuerdo. de Ajá. qué llorar. Entonces, por favor, si usted, papá, mamá, está viendo también este tipo de características, póngale ojo. No, y la persona adictiva es muy hacendosa, cuando en las noches empieza a limpiar, empieza a hacer un descombradero, ¿no? Empieza a limpiar lo que no se limpiaba, se empieza a limpiar, empieza a hacer, luego hasta hace sus experimentos, ¿no? Empieza a conectar bocinas, empieza a hacer... Esta es una característica, ¿verdad, padre? Lo que pasa es que hemos platicado. se pierde de vista el momento presente. Y por eso a veces no hay ni noche ni día. O sea, aparentemente sí uno ve que amanece y anochece, pero en realidad la mente anda en otro momento. Ajá, y entonces te puedes hacer cosas que, o sea, no tiene, o sea, tú dices, bueno, ¿por qué lo está haciendo? Pero el alcohólico está bajo la influencia de una sustancia y pierdes el sentido de la vida, pierdes dice, hay una canción, ¿no? Que confundes los días con las noches. No me acuerdo quién, por ahí un padrino la ponía y no vivías en la realidad, ¿no? Es como si estuvieras enamorado, ¿no? Estás en una nube rosa que pierdes, dice la canción, ¿no? Estás tan enamorado que confunde los días con las noches. El enamoramiento también es una adicción. Pues de hecho tiene las mismas manifestaciones. Así es. Entonces, eso es un proceso, ¿no? de la persona adicta. Empieza a hacer muchas cosas cuando ya no hay nadie, a solas, en la noche, se siente mejor estando en la noche haciendo limpieza o haciendo cualquier tontería, Jesús. Es un proceso muy, muy, muy extenso. ¿Es difícil el proceso? Te podría decir que sí. Es difícil. ¿Qué es lo difícil? Aceptar que tenemos un problema con el alcohol y con la sustancia. Ese va a ser nuestro siguiente tema del próximo capítulo. Así es. ¿Cómo aceptar que soy adicto? ¿Qué les parece? Híjole. Pues ya acepté. Váyanse preparando para vernos la Así es. próxima semana en cómo aceptar que soy adicto. Así es. El día de hoy es algo muy, muy padre, ¿no? Y que las personas pues van a comprender la enfermedad. A lo mejor no la van a comprender, pero sí van a entender el comportamiento de un enfermo, van a de un tener adicto. más características para que así puedan saber por lo que pasamos. Así es. Yo sigo estando en un grupo de recuperación de AA, sigo adelante, porque sé que esto es una enfermedad. Sé que el día de hoy es como la necesidad de estar en una agrupación, sentirme perteneciente a un lugar, porque yo nunca me sentí perteneciente allá afuera. Me sentí perteneciente en un lugar y ahora me estoy sintiendo perteneciente con la sociedad, de hacer estas cosas, el ayudar a las personas, el llegar a más personas que están sufriendo por la misma ansiedad o llegar a personas que a lo mejor quieren saber qué es lo que pasa en un proceso de depresión, de ansiedad, de dependencias hacia las personas, hacia las sustancias, hacia lo material. El día de hoy, ¿por qué dependo de personas y todo eso, no? El día de hoy empiezo a entender todas esas cosas y lo comparto con la sociedad. Por eso el día de hoy yo les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Lo que yo les dije es mi experiencia, una experiencia única
A mí me gusta regalar mi experiencia porque sé que alguien está pasando por la misma situación y es muy difícil acercarse a una persona. Y que a alguien le va a servir. Bueno, pues así es. También recuerden que tenemos el apoyo del psicólogo, nuestro acompañante, el padre Sergio. Con él, si ustedes necesitan algún acompañamiento psicológico, pueden contactarlo, ya saben, pregúntenos por sus redes sociales y por supuesto que se las proporcionamos. También les dejamos, si quieren seguir en algún tipo de agrupaciones, pues están todos cordialmente bienvenidos. Y pues bueno, algo que queramos decir para concluir, padre. Bueno, digamos que la mayoría de los adictos viven por mucho tiempo funcionalmente. Sin embargo, cuando hay un grado muy fuerte de enfermedad, esa frontera se brinca muy fácilmente. Pero como decía Giovanni, el adicto lastima mucho al núcleo familiar. Sin olvidar que venimos de familias lastimadas. Así es. Pues ahí está, acérquense a un profesional de la salud para que pueda apoyarlos. No están solos, no son las primeras personas que pasan por esta situación, no son las últimas, pero con la ayuda de las personas correctas todo es posible. Nos vamos a despedir de esta emisión, no sin antes agradecer a las personas, también a las empresas que nos están apoyando y que les sugerimos también vayan a sus canales o a sus páginas para que lo sigan. Tenemos a Pollopolis, nos está ayudando en todo este trabajo. Pollopolis Pollo Frito. Está ubicado en Cazador y creo que es San Ramón número 100 en la ciudad de Salamanca. Y en Valquierría está enfrente de la Escuela 20 de Noviembre. Si ustedes vienen a Salamanca o visitan alguna vez la capital mundial del nopal, visiten esta matriz o esta sucursal de Pollopolis. Nos acompaña también Sertur, viajes, turismo y toda experiencia que se quiera vivir en este sentido. Reserven su lugar, coticen ahora y váyanse de vacaciones porque viajar es vivir. Y sin duda también nos acompaña ZC Consultoría, que certifica personas competentes para un mercado laboral exigente. Les agradecemos a todos ellos por el apoyo que nos están dando en estos videos. Te agradecemos a ti por estarnos ayudando a difundir este material, a compartirlo y pues por supuesto, solo por hoy dejamos esto en punto y coma. Hasta la próxima. Hasta luego.